Molt bé, doncs, bueno, amb el vostre permís, canvi d'idioma, tenim col·legues Sí, de fora també. Pues nada, buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, ¿vale? A esta reunión. Y ya es reunión oficialmente kickoff, ¿vale? De los proyectos de las AEIs. Como ya os adelantábamos en sesiones anteriores, el Ministerio tenía en mente, entre ceja y ceja, lanzar la convocatoria esta primera quincena y, para sorpresa de muchos, ha cumplido con eso. Entonces, lo cual es fantástico y agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo el esfuerzo que ha hecho pues, el equipo de Jordi Linares para poder sacar esta convocatoria en los plazos en los que lo ha hecho. Yo creo que es una muy buena noticia y la verdad es que se lo agradeceremos ahora cuando tengamos la próxima reunión con ellos. Bueno, la convocatoria pues salió ayer en la mañana, por lo tanto ya está publicada. Carlos ya la ha subido a la ficha del proyecto para que podáis leer tanto lo que es el extracto como la convocatoria completa con todos los detalles, por si necesitáis revisar documentación o algún detalle a consultar, tanto a la hora de vosotros pasar a redactar los proyectos, la parte que os toque, como preguntas más genéricas que podáis tener pues, para el equipo, para los compañeros y compañeras de Leighton y de Arosa. Nada, yo simplemente deciros, pues esto, que adelante, yo creo que vamos bien, tenemos ya prácticamente los proyectos definidos, los consorcios también bastante encaminados, tenemos 20 días hábiles por delante, lo cual la fecha límite, ahora esto hablaremos, cronogramas y demás, lo trabajaremos ahora en la sesión, fecha límite para presentar todo esto será el día 9 de abril. No esperaremos a esa fecha, obviamente, para presentarlo todo. Esperemos al menos un par o tres de días antes, porque a última hora siempre los servidores están saturados y puede haber problemas para subir la documentación, ¿vale? Entonces trataremos de marcarnos como objetivo unos días antes, 2 o 3 días antes, para tener todo el material subido. Los plazos de ejecución y de justificación, aparentemente, pero está pendiente de confirmarlo con el Ministerio, los plazos de ejecución serán 31 de marzo del año que viene y justificación pues 3 meses más tarde, para junio. Okay, todo esto ahora lo comentaremos. Dos cosas que también ya comentamos la otra vez, pero también para recordar que queden claras. Tenemos dos consultoras que nos acompañan, Leighton, Arosa, lo cual yo creo que es un placer contar con este potencial humano, ¿no? Con esta capacidad que ellos tienen, pero la responsabilidad de cumplir con las normativas, con las documentaciones, categorías salariales, es un tema que nos hemos enganchado los dedos en anteriores ocasiones y demás, es una responsabilidad compartida entre ellos y cada una de las empresas que iréis aplicando. Entonces, revisad todo esto, las condiciones que ellos os explicarán, por favor, a la hora de aplicar personal, a la hora de presentar facturas de externos, a la hora de todo esto, ellos lo revisarán, pero también tenéis que ser conscientes de la cantidad de documentación que en pocos días ellos tendrán que revisar. Tampoco lo podrán mirar todo al 100%. Por lo tanto, por favor, aseguraros de entender bien estas características, estas condiciones que pone pues las bases y, por lo tanto, también pues de tomar esta parte de corresponsabilidad. Y después lo segundo, lo comentamos también el otro día, a diferencia de cómo lo hicimos en la última convocatoria, dado que las ayudas que estamos presentando este año son bastantes en esta ocasión y luego serán más todavía, si Dios quiere, en el mes de agosto, con la segunda convocatoria de 20 millones, lo que vamos a hacer, ya lo comenté el otro día, es las comisiones que cobran tanto Leighton como Arosa, que van 100% a éxito como empresa, se repartirán entre los socios de manera proporcional al dinero que se capte, ¿vale? Por lo tanto, esto luego, igual que pues Arosa y Leighton nos pasarán la factura a nosotros, el CIAC pasará factura a las diferentes empresas que hayan conseguido pues, obtener pues esta financiación, perdón, esta subvención no es financiación, en la parte proporcional de la comisión que se consiga para cada uno de vosotros. Por lo tanto, se repartirá en base al capital que cada uno de vosotros, cada una de las empresas vaya a recibir. Esto lo explicamos el otro día, lo quiero solo recordar. Dicho esto, esto es el pistoletazo de salida. Desde ayer empieza ya a correr, tenemos los deberes bastante hechos, hoy empezaremos a concretar ya los proyectos, los consorcios, os haremos una propuesta, no es 100% cerrada, pero sí bastante, entonces a menos que haya algún tema un poco grueso, nos tiraríamos adelante con lo que hoy os propondremos y veremos cronograma y por lo tanto un poco la hoja de ruta para las próximas 4 semanas de trabajo. Dicho esto, las personas de referencia, pues aparte de un servidor que estoy a vuestra disposición, serán las dos consultoras que ahora pues hablaremos de quién se encargará de cada grupo y dentro del clúster tendréis pues a mis compañeros, a Teresa y a Carlos,
Carlos estará acompañándoos en todo lo que es contenidos más técnicos de la propuesta y Teresa se encargará de acompañarnos en temas más administrativos, aparte, insisto, de las consultoras directamente. Dicho esto, Carlos, adelante con la sesión. Gracias, Josep. Quería remarcar, estoy mostrando en pantalla justo la ficha del proyecto que hemos generado para poder centralizar toda la información que están saliendo de estas convocatorias. Hasta hace poco teníamos solo las bases de años anteriores. Ayer por la mañana fue que me salieron las bases, entonces ya las colgué para que todo el mundo las pueda revisar. De hecho, algunos de vosotros ya las habéis revisado, a ver si tengo constancia de que ya habéis estado mirando un poquito el documento. Uno de ellos es bastante largo, tened paciencia. Y bueno, leerlo en cuanto tengáis un tiempo de relajación, porque no es un texto que sea muy motivante. Así que, oye, a partir de aquí empezamos a trabajar con Leighton y con Arosa, que ahora nos expondrán cuáles son los proyectos que van a llevar a cabo cada uno, y luego ya pues resolvemos dudas y también estamos abiertos a escuchar vuestra propuesta de consorcios, que para eso también generamos esta reunión desde hace ya varias semanas. Os venimos diciendo que habléis con vuestros partners o vuestras empresas que tenéis relación para poder generar los proyectos, pues así seguirá trabajando. No sé si queréis compartir, Marta, Joan o Luis, las pequeñas slides que tenemos previstas. Como quieras. Dame un segundo, ahora ya podréis compartir. Sí, si quieres comparto yo un poquito la primera para que se vean los grupos. Venga, adelante. Yo había pensado, Carlos, así a modo de manera muy rápido, ¿no? Antes de entrar en lo que son los grupos y proyectos, de manera súper rápida, indicar, es decir, para modo de recordatorio, ¿no? Y para hacer un poco la foto de la situación, pues bueno, comentar respecto de la convocatoria de las AIS 2021. ¿Quieres que ahora pases? Ok, no hay problema. No, muy rápido, pero para dejarlo claro, ¿vale? Como están ahora mismo todas las empresas, uno, sabemos que hay una dotación presupuestaria de 8 millones, como ha dicho Josep Nadal, el plazo de solicitud es el 9 del 4, tenemos que establecer una hoja de ruta. Importante, la ayuda es subvención a fondo perdido, 40% para la empresa, 50% para mediana, 60% para pequeña, el pago extra la concesión, ya sabéis que beneficiarios, pues todo el tema de empresas, centros de investigación, públicos privados, etc. Importante, gastos subvencionables. Quiero insistir en este tema para que después hablaremos de manera personal, o sea, de manera bilateral con las empresas. Importante que las empresas sepan que el grupo de trabajo de su personal técnico implicado en el proyecto tiene que tener grupo de cotización a la Seguridad Social del 1 al 3, ¿vale? Esto después la semana que viene iremos tratándolo, pero es muy importante los gastos subvencionables, el tema del personal y el grupo de cotización del 1 al 3. Las colaboraciones externas, que tienen que haber 3 ofertas para un gasto superior a 18.000 y viajes. Y por último, porque después ya doy paso a Joan de Leighton, el tema de que el enfoque tanto de Leighton, de nuestros compañeros de Leighton como por parte de Arosa, es que evidentemente los grupos que se han confeccionado y los proyectos que tiene cada uno de esos grupos, tenemos que relacionarlos o priorizarlos respecto de las actuaciones relacionadas con la industria 4.0. Hay 3 patas, una es la de aplicaciones de gestión inter y intraempresa en la industria manufacturera, otra sería comunicación y tratamiento de datos en la cadena de valor, cada uno tiene sus apartados, y otro sería los procesos de fabricación aditiva, robótica y sensores y sistemas embebidos. Lo comento así de manera muy breve porque en función de eso, el grupo de trabajo de FIAC ha hecho esta preselección de grupos de propuestas, por decirlo así, y ahora ya doy paso. He intentado ser rápido, Carlos. Lo he dicho Perfecto, de manera... está genial, Luis. Y de hecho voy a hacer un inciso, y es que veo a José Manuel que está tomando nota. Tranquilos, esta sesión se está grabando, sí. Se colgará en la plataforma y además haremos una lectura rápida y haremos un pequeño resumen en el que podamos sintetizar toda la información en 1 o 2 slides rápidamente, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias, Carlos. Que no me hagas estos esfuerzos ahora en tomar toda la nota que... Ha sido muy rápido, ¿eh? O sea, ha sido...
ha sido un previo. Ahora ya Joan comenta el tema de los grupos y tal, pero un poco también para, oye, que muchas veces intensidad de ayuda, líneas... Un matiz, un inciso. El tema de las empresas, el concepto de empresa en crisis, lo comentamos cuando acabamos de los grupos, también es importante que las empresas que se suban a los diferentes grupos, pues ese análisis financiero, tanto nuestros compañeros de Leighton como nosotros tenemos que hacer una petición de documentación para tener claro que pueden ser beneficiarios de la ayuda, ¿vale? No sé si en algún momento se ha comentado, Carlos, pero eso también es importante para después no llevarnos sorpresas, ¿vale? Ok. Vale, Este pequeño repaso, ya tienes disponible compartir pantalla, Joan. Vale, no, yo solo recordar eso, ¿no? Que al final las bases son muy largas, que es muy extenso, que hay diferentes características que hay que tomarlas un poquito con precaución y las vamos a tomar cuando ya estén un poco los grupos hechos, porque si ahora nos ponemos a reflexionar sobre todo las características, toda la documentación y todo lo que tenemos que llevar para estos 20 días, será extenso, podemos estar todo el día y aún no hemos hecho una lectura bien precisa porque hay que tener en cuenta muchas cosas. Así que lo más importante yo creo que es primero ver en los 4 grupos que vamos a dividir un poquito las solicitudes, que lo tengo yo por aquí, a ver si puedo compartir. Decidme si lo estáis viendo. Perfecto. ¿Estáis viendo pantalla completa o solo Sí. la presentación? Sí, perfecto. Bien. Nada, voy al grano. Al final hemos pensado que la idea general sería presentar estos 4 grupos grandes, ¿vale? Son los grupos más potenciales a nivel de presentar esta ayuda en Industria 4.0. El primer grupo grande sería el de Gadgets 4.0, después tendríamos el de la plataforma, el Digital Twin como tercero y finalmente como Operario 4.0. Aquí veréis que en cada grupo hay un poquito la idea, el título, el proyecto, algo que se podría asemejar dentro de estos 4 grupos. Entonces, tal como hablaste tú, Carlos, con cada uno de ellos, la idea sería intentar agruparos en uno de estos grupos y bien como ha dicho Luis, se puede hacer la idea de, ostras, yo no encajo bien en uno de ellos o yo no acabo de encajar o quizá encajaría en 2. No os preocupéis, o sea, al final la idea, nuestro trabajo es agruparos en un solo grupo y coger esta idea de proyecto para consolidarla en uno solo y presentarlo todo junto, ¿no? Que al final es nuestro trabajo y para eso nos encargamos. Con un poquito de vuestra idea de proyecto, objetivos, actividades, fases, nosotros generamos un proyecto completo con todo lo que demanda aparte de las bases y lo presentamos junto con toda la viabilidad, ¿vale? Así que así en resumen y para ir un poquito al grano, estos son los 4 grupos. Aquí tendríamos que escoger cuál os beneficia más o cuál creéis que entraría mejor y ya está, poco más. O sea, al final es lo que decía Luis, ¿no? Hay muchas bases a la hora de la documentación, sobre todo los gastos imputables que hay en las ayudas hay que tenerlas en cuenta porque solo tenemos 20 días para presentarlo todo y no podremos estar los últimos días ajustando, mirando los documentos. Así que cuando tengamos los grupos definidos ya nos pondremos en contacto tanto nosotros, Leighton o Arosa, con cada uno de los grupos que nos pertocan y acabaremos de decir, oye, pues necesitamos esta documentación, pásanos esto, pásanos nosotros, acabamos de trabajar con vosotros y ya pues damos el pistoletazo de salida a lo que es la presentación de la ayuda. No sé si, Carlos, ¿cómo quieres desarrollar o cómo teníais pensado que quiero remarcar una cosa, y es que a pesar de que veamos aquí todos estos proyectos, entendemos que no todos los proyectos tienen todo el consorcio creado al 100%. ¿Ok? Una anotación en cada grupo que veis aquí, grupo 1, 2, 3, 4, deberían haber 5 empresas, como máximo 5 empresas, sin contar el clúster como entidad AI. Y además, de estas 5 empresas y el clúster, se podrían subcontratar otros servicios. Es decir, que es posible que hayan diferentes actores, ¿vale? Y haya más actores de los que oficialmente aparecerían en la justificación. Como decíamos semanas anteriores, la idea es que estos consorcios se generen esta semana, que ya estén hechos en algunos proyectos, y si no es así, el martes ya tenemos una reunión tanto Leighton como Arosa para generar estos consorcios y dejarlos al 100% cerrados para todos los proyectos, porque estamos hablando de que el día 9 de abril se cierra la convocatoria. Si para entonces tenemos alguna información que nos falta
o algún partner que no tiene claro cuál es su alcance técnico o económico, lo que va a pasar es lo que ya ha pasado alguna vez en el pasado, y es que ese proyecto no se va a poder presentar a la entidad ahí. Entonces, no queremos que se repita, queremos agilizar las tareas y por eso llevamos ya unas semanas avisando. Y la semana que viene, máximo martes, tendremos todos los consorcios cerrados. ¿Sí? ¿Alguna duda de quien sea? Abrir los micrófonos si queréis, cámaras, nos comentáis. Estamos ya en momento de compartir. Hago un matiz, Carlos, con esto. Bueno, no es un matiz, una aportación sobre este tema que dices tú. En agosto hay una segunda convocatoria. Esta primera convocatoria es una convocatoria de 8 millones. En agosto tenemos otra de 20. Si por algún motivo, esto hecho con algunos de vosotros ya lo hemos hablado y algunos de vosotros ya nos habéis hecho saber que ahora ibais muy justos de tiempos por diferentes motivos de producción o de cargas de trabajo y directamente nos habéis dicho, oye, mira, Carlos, Josep, ahora no lo vemos, no nos encaja, sería correr demasiado, mejor nos esperamos a la segunda convocatoria. Está perfecto, ¿vale? Simplemente poner este marco temporal de decir, ahí está primera, vamos con estos proyectos, con estos paquetes de trabajo. Lo que aquí no pueda entrar por el motivo que sea, lo llevaremos a la segunda, que aparte de ser dentro de nada, de aquí no llega a 6 meses, de aquí 5 meses, además serán 20 millones en vez de 8. ¿Vale? Es posible que haya alguna modificación en orden de bases, pero tampoco se espera que sea nada muy, muy grande. Vale, adelante. Exacto. Yo solo un pequeño inciso, que estamos diciendo aquí que solo tenemos 20 días para entregarlo todo y estamos un poquito ya corriendo y sacando la lengua para entregarlo todo. No os preocupéis, o sea, al final nuestro trabajo es haceros la vida fácil. Sé que cuando las empresas tienen los timings que tienen y los que manejan y tenemos otras cosas que hacer todos, eso es obvio. Así que nuestra idea y nuestro principal cometido es intentar que vuestro trabajo sea el mismo para trabajar nosotros la convocatoria, para trabajar nosotros la solicitud con la máxima fiabilidad y seguridad. Entonces, no os preocupéis, sé que son 20 días, pero el trabajo grande y gordo lo hacemos nosotros para que no os sea esto una pelea de documentación y todo. O sea, sé que el documento de las bases es largo, extenso, que pide muchas cosas, pero nosotros lo intentamos hacer, tanto Leighton como Arosa, de la forma más cómoda y fácil para que podáis entregar toda la documentación que os demandamos y después todos los documentos generados de memoria técnica y económica nos encargamos totalmente nosotros. En línea con lo que ha comentado Carlos, perdón, en línea con lo que ha comentado Joan, precisamente esta diapositiva, ¿no?, que se está mostrando, pues también para ayudar, ¿no?, para las empresas. Es decir, ahora mismo se ha hecho ese previo de selección de proyectos que podrían encajar en cada una de las propuestas, pero y que os sintáis cómodos, ¿no?, para ver cuál es la que mejor se puede adaptar o cuál es la que más os puede interesar. Como ha hecho el inciso Josep, hay otra posterior convocatoria, es decir, no os sintáis presionados. Y esto es un previo donde hay 4, por decirlo así, 4 bloques con diferentes proyectos y el principal ejercicio de cara a la semana que viene, al martes, como ha comentado Carlos, es esa confección del consorcio, es decir, el conseguir sumar empresas que sean complementarias, que haya un industrial, que haya una pyme tecnológica, que haya a lo mejor algún centro tecnológico, es decir, para que en esa evaluación por parte del Ministerio, pues cada una de esas propuestas, tanto la que van a llevar los compañeros de Leighton como por nuestra parte, pues sea muy bien evaluada. Estos 4 grupos, aparte de por las empresas interesadas, sobre todo destacar que cada uno de esos 4 grupos, pues, tienen proyectos que inciden en las líneas prioritarias de la industria 4.0 del Ministerio. Es decir, los 4 grupos, pues podemos indicar el tema de las comunicaciones y el tratamiento de datos, el tema de robótica o el tema de sensores o dispositivos. Es decir, también se ha hecho esa agrupación, ¿no?, de proyectos en grupos para que sea más fácil por parte de lo que sería la elaboración de la propuesta técnica, el alinearnos con esas líneas prioritarias de la industria 4.0 que están al final como ha comentado Carlos, están al final de todo lo que es la convocatoria. En un anexo, pues tienen ahí lo que son esas líneas prioritarias, por destacar eso también. Ok, gracias, Luis. Tenía el micrófono abierto, Eric. Mira, justo acabas de escribir por chat. Adelante, Eric. Sí, hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
Perdonad, pero tuve que salir y volver a entrar, tenía un problema en el ordenador, no sé si lo habéis comentado ya. ¿Existen líderes de estos grupos de trabajo? Y si existen, ¿cuáles son y cómo les podemos contactar? ¿Líderes de empresas o de consultorías? Bueno, me refiero que al final estos proyectos que tenemos aquí, estos 4 grandes áreas, ¿vale? Me imagino que tendrá pues una persona que coordine o un director, digamos, de estos proyectos, ¿no? Te los digo ahora mismo porque creo que no lo hemos comentado. Hemos mostrado los grupos, pero no hemos dicho quién. Sí, por eso he dicho que perdonar que se me ha caído la conexión, pero sí que me interesa para saber a quién nos tenemos que dirigir. No lo hemos dicho, haces bien en preguntar. Vale, gracias. El grupo 1 y el grupo 4 los gestiona Arosa, ¿vale? Sería como el maestro de ceremonias de esos 2 grupos. Y el grupo 2 y 3, Layton, ¿vale? De igual modo, si queréis profundizar más en los proyectos, todos los proyectos tienen la ficha en la plataforma y el dinamizador, digamos que sería como el responsable de ese proyecto. Vale, perfecto. O sea, que entiendo que, digamos, que el primer contacto es directamente con el dinamizador, ¿vale? De cada uno de esos proyectos que estamos inscritos ya en la plataforma y a partir de ahí luego, digamos, con Arosa o con Layton para más el tema, digamos, de preparar la memoria y todo lo demás, ¿no? Exacto, eso es. Vale. Este aspecto que comentáis es un aspecto muy importante. Tened en cuenta que nosotros como CIAC no hemos señalado quién lidera, quién hace, ni quién es el bueno, ¿eh? Aquí en cada grupo. Lo que hemos hecho, solo para recordarlo, es coger aquellos proyectos que están más maduros, que eran 18, los llevamos al ministerio, hablamos con la gente que gestiona las AIs dentro del ministerio, nos dijeron cuáles veían con mejor encaje y simplemente hemos respetado los proyectos tal como estaban en la plataforma, con los dinamizadores que ya tenían, que son los que vosotros, cada grupo de trabajo, cada proyecto había elegido, ¿vale? De forma orgánica se habían ido posicionando allí y eso mismo nosotros lo hemos empaquetado, simplemente por temáticas para que tengan mejor encaje dentro de la convocatoria de las AIs. Pero en ningún caso nosotros hemos hecho el trabajo de decir quién sí y quién no. Hemos respetado los grupos que ya habían con los dinamizadores que ya habían, ¿eh? Simplemente aporto esta información. Adelante. Sí, es posible que en algún proyecto hayan incluso hasta modificaciones, ¿no? Pues se me ocurre algún proyecto que hay por aquí que quizá el desarrollador ya no quiere ir más allá, pero eso no significa que no venga otra empresa y vaya haciendo este segundo paso o esta segunda versión de los proyectos que ya tenemos en el clúster. ¿Qué más? ¿Alguna duda o alguna propuesta de consorcio que hayáis ido creando a lo largo de estas semanas que hemos ido ya hablando sobre el tema de los AIs? No sé si estamos tímidos o estamos ya de fin de semana. Sí, yo puedo aprovechar y ante el silencio tomo la delantera. Pregunto. Entiendo que que el mecanismo, digamos, para los proyectos que ya están y es para la convocatoria que ya, digamos, se ha anunciado y que es más inmediata. Sí. Para plantearnos proyectos para las próximas convocatorias, ¿se pudiesen incluir en estas áreas de trabajo o estas áreas de trabajo van a ser destinadas para esta convocatoria y para las siguientes? Yo pido el comodín de Arosa o de Layton para esta pregunta. ¿Te refieres a la temática, en digitalización e innovación? Me refiero a incluir, ahora mismo tenemos 4 grandes áreas de trabajo con proyectos en concreto que ya tenían tiempo cargados en la plataforma y que nos hemos ido adhiriendo, ¿no? Ahora Vale. pregunto, imagínate que, no sé, en esta parte, plataforma 4.0, ¿no? Por coger cualquiera. Surge, por ejemplo, una iniciativa en concreto de un proyecto que no está cargado en la plataforma. Para las próximas, no para las que tenemos más inmediato, que ya sabemos que tenemos que correr, pero para las próximas, exacto, para agosto, por ejemplo, ¿se pudiese incluir o no? Sí. A ver, la idea de estos grupos que se han generado son consecuencia de las directrices que nos pide el Ministerio. Eso no significa que un proyecto, por ejemplo, que se genere ahora o un proyecto que ya estamos pidiendo la subvención para el primer AI de marzo, no tiene por qué no ser objeto de subvención para agosto o para un siguiente proyecto. Es decir, podemos hacer segundas versiones con la siguiente convocatoria que tengamos en agosto. Si, por ejemplo, ahora se me ocurre este primero, ¿no? De conexión de máquinas de sistemas ERP SCADA. Si estamos viendo que la instrumentación de la máquina es suficientemente buena, pues ¿por qué no vamos a proceder a una línea o por qué no vamos a proceder a una automatización completa de planta? Podemos llegar a hacerlo eso. Vale, perfecto. Gracias.
Eso sí, no queramos correr hasta el último momento para hacerlo. Si tenéis ya un proyecto en mente, lanzarlo a la plataforma, ya tendremos como caldo de cultivo para poder pues, dotar de contenido y de partners. Excelente. Gracias. David Delgado. Una pregunta, sí. A ver, una consulta. Como bien sabes, nosotros tenemos en mente una propuesta, idea, que engloba diferentes grupos que aparecen, porque la propuesta nuestra como tal no está dentro de la aplicación de proyectos, ¿vale? Porque de alguna manera nuestra idea era integrar diferentes iniciativas. Correcto. Entonces, de cara a avanzar en nuestra propuesta, en el que ya hay un grupo de industriales muy interesados, pero siempre con el riesgo que vemos de la financiación, pues bueno, puede haber algún caso de que no quiera continuar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Metemos en el gestor de proyecto a día de hoy el nuevo proyecto, un poco la descripción de lo que vamos a hacer para mirar de avanzar, o lo tratamos con alguno de las consultorías que nos van a ayudar de cara a pintar esto? ¿Me explico? Es decir, ahora no está creado como tal, ¿no? El proyecto no aparece en el gestor de proyectos, pero sí que hay una idea que incluye pues, plataforma, conexiones de máquinas y... No aparece, pero es el último proyecto del grupo 3. El último proyecto... Vale, lo está englobado aquí dentro, vale. Sí. Vale. Ya lo englobado porque a pesar de no estar en la ficha ya hemos hablado y ya está suficientemente avanzado como para hablar con 4 industriales, alguna consultoría de ingeniería que esté detrás, como vosotros, por ejemplo, y ya proceder a desarrollar el proyecto. Vale, perfecto. Al fin y al cabo, a nosotros nos interesa es avanzar un poquito más a nivel de industriales, si esos 4 o 5 con los que estamos hablando tienen interés o no, y en todo caso, pues abrir el abanico porque al ser más transversal sí que puede haber más interés por parte de los socios. Sí. Vale. No es el único ejemplo, ¿eh? Ha habido diferentes propuestas que, a pesar de no estar la ficha en la plataforma, ya nos habéis dicho, ostras, es que esto está de esta forma. Hemos hecho contacto y hemos visto que el avance que había era suficientemente elevado como para poder tenerlo en cuenta en esos grupos. Y este es un ejemplo, el que tú dices es un ejemplo. Perfecto. Fernando. Carles, buen día. Y por último, para acabar un poquito, para los que no estamos muy metidos en toda la parte de lo que es una preparación de la memoria, este tipo de licitaciones, ¿tenemos algún tipo de modelo de documento de descripción básico que se suele utilizar? Eso en su momento, cuando tengamos el martes, hacemos la reunión, organicemos los grupos, entonces, para no mostrar aquí toda la documentación que puede ser extensa, entonces, a partir de ese día que los tengamos todos montados, pues ya os mandaremos un documento con las 4 preguntas básicas que necesitamos para que rellenáis con 4 líneas con lo que tengáis y a partir de aquí pues empezamos a trabajar. No te preocupes. Perfecto, gracias. Yo no sé si podríamos hacerlo esto, tenemos que verlo cómo es en cuanto a la legalidad. Pero si tenemos algún ejemplo de una propuesta que ya hayamos hecho en el clúster y la podemos compartir, pues lo pondríamos como ejemplo. Si hace falta poner algún tachón en algún sitio para que no se vean en las empresas o el proyecto, pues lo hacemos. Pero si podemos, lo colgaremos también en la ficha del proyecto. Antes de seguir con las preguntas, si podéis ir levantándome la mano para que no vayamos pisándonos los micros, os lo agradecería. Lo sabéis, ¿no? Que aquí en el chat tenéis un levantar la mano. Deberíais, ¿vale? Si no es así... ahí va, perfecto, Fernando, genial, buen ejemplo. Pues, ja pres ràpid. Bon dia a tothom. Perdoneu, el company de Leighton o el company d'Arosa ha comentat projectes de fabricació additiva, d'impressió 3D, però dintre dels 4 grups no hi veig identificat en cap cas. Volia saber si hi ha algun específic o si cap algun projecte d'impressió 3D dintre d'algun d'aquests 4 grups. No, la veritat és que no els tenim identificats. No els tenim identificats perquè, com dèiem, paso castellano, que aquí también tenemos oyentes que no son de habla catalana. Perdón. Bien, como decíamos, hemos hecho los grupos que tuvieran sentido porque y ya damos un poco más de datos del tema del ministerio. Serían proyectos que serían muy ad hoc y tendrían poca relación con respecto a los que tenemos en conjunto, ¿sí? Ahí estoy haciendo clic con el ratón y no... Vale. Bueno, digamos, por ejemplo, gadgets, el grupo de gadgets, número 1. Aquí todos en conjunto tienen un sentido y tienen sentido de gadgets. En el grupo 2 tienen todo sentido de plataforma 4.0. El grupo 3 tienen todos sentidos de grupo Digital Twin. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Si tenemos unos enunciados de convocatoria
que nos invitan a hacer proyectos que vayan en camino de digitalización o en camino de la innovación, que sí que es cierto que la impresión 3D es uno de ellos, sería ¿cómo le diríamos? Como el gato negro, ¿no? Sería como la oveja negra porque es la que más se diferencia del resto. Si pudiéramos hacer proyectos que fueran muy pequeñitos y todos individualmente subirlos al ministerio, lo haríamos así. Pero lo que nos comentaron en el ministerio es que tendrían poca validez, ¿no? Que se vería quizá con menos interés que si se genera un consorcio de diferentes grupos de trabajo. Y en este caso, pues como teníamos estos proyectos que tienen tanta relación entre ellos, lo que hicimos es unirlos para así generar una propuesta mucho más potente y que tuviera más números de poder ser objeto de subvención de la AI. ¿Vale, Fernando? Okay, soy consciente de que tenemos un par de proyectos que tienen relación, pero estos, digamos que sería como apostar por el caballo ganador. Es muy posible que el hecho de que la segunda convocatoria sea más del doble del budget de subvención, pues tengamos más diversidad en cuanto a los proyectos de clúster. Pero en cualquier caso, para ir a un proyecto de impresión 3D, lo necesario sería realmente agrupar los diferentes proyectos de impresión 3D que hubiese dentro de clúster. Exacto. Y llevarlos todos en conjunto a no casos individualizados, sino un caso conjunto. Exacto. Que permitiese tener una masa crítica importante. Sí. Creo que esa sería de cara a la segunda convocatoria. Sí, podría haber un quinto grupo aquí, podría haber un quinto grupo con impresión aditiva, pero los requisitos que tenemos ahora mismo no eran propicios para pensar en que esa iniciativa fuera a ser una propuesta ganadora. Pero valdría la pena dinamizar o poner en común diferentes grupos, diferentes proyectos de cara a agosto, ¿no? Vale, totalmente. De hecho, tú estás relacionado con un proyecto que tiene bastante que ver con el tema de piezas vistas, ¿no? Que son embellecidas con diferentes tratamientos o procesos diferentes de impresión 3D. Y ahora mismo es un hándicap en la impresión 3D. Todos son piezas no vistas, son piezas que son pues, más funcionales, no son tan de exterior y sería un proyecto interesante. Ok, entendido, gracias. Pere Padrós, Kipnon. Què tal? Bons dies. Bon dia a tots. Bon dia. Primer, felicitats per organitzar aquestes jornades. Sempre és un plaer acabar la setmana amb bones notícies i amb bones perspectives de fer projectes i fer coses productives. Jo tenia dos dubtes. La primera és, en el nostre cas, Kipnon fem robòtica mòbil, fem AGVs. Llavors, veient aquesta mateixa slide, el primer dubte és en quin projecte entro, si en el G1 o en el G2, perquè en els dos tenen temes de logística, en un sí que menciona AGVs de manera específica, però l'altre ja també té subministres a la línia o les plataformes per gestionar la logística i per fer les fàbriques més flexibles. Llavors, el primer dubte és això, en quin m'emmarco, perquè entenc que serà un o serà l'altre. I el segon dubte és si hi ha algun nivell de desenvolupament tecnològic esperat per cada projecte. És a dir, estem parlant de projectes d'I+D més pura, estem parlant de demostradors a casa nostra o estem parlant de demostradors a casa dels clients? Buena pregunta. Hago una pequeña traducción también para Rosa, que entiendan la pregunta. La pregunta de Pera, muy resumido, es que tienen dudas sobre en qué proyectos trabajar, si en el grupo 1 o grupo 2. 2 es el de AGVs. El grupo 2 contiene temas de logística, entonces, claro, nosotros tenemos cabida en ambos grupos. Sí, es que en los proyectos de AGVs había un proyecto de AGVs que tenía relación tanto en el grupo 3 como en el grupo 2. Entonces tuvimos la duda y bueno, lo hemos incluido en los dos. En cualquier caso, todos estamos abiertos a que se cambie de grupo, no pasa nada. A la pregunta primera, bueno, si tenéis recursos para poder disponer horas para todos los grupos, pues será bienvenido. Al final depende también del rol que queráis participar, ¿no? Si queréis participar como rol titular, entre comillas, que vais a hacer todo el tema de justificaciones, o vais a estar como subcontratados en ese proyecto. Eso depende de vosotros de cuánto queráis estar participando en estos proyectos.
Y luego el tema de desarrollo. Preguntaban que hasta qué punto se tiene que desarrollar, pues si es para pues un I+D+I o es particular para la empresa. Si no me equivoco, el tema del primer proyecto del grupo 1 es puramente investigación y desarrollo. Se trata de sensorizar nuevamente los AGVs para obtener una información más rica que le pueda suponer más potente para la empresa, en este caso a Nissan. Y había otro proyecto que era el de estanterías móviles y creo que está en el de plataforma 4.0, que ese sería más funcional para el proceso, ¿vale? No tanto para la información, sino para el proceso. Creo que vuestro know-how podría ayudar más al proceso, más que al propio desarrollo de la GV. ¿Ok? Sí, tener presente que aquí no estamos tratando de definir nuevos proyectos ni nada por el estilo. Estamos cogiendo los proyectos que ya están en la plataforma, que ya están definidos, que ya tienen un objeto. Obviamente este se puede ampliar, modificar si queréis ligeramente para encajarlo mejor. Entonces, yo creo que el ejercicio no es tanto decir en cuál de los 4 grupos encajo, sino decir en cuál de estos 12 proyectos que hay aquí, si no los he contado mal, o 15 proyectos hay aquí, en cuáles estoy ya en este momento, o si no estoy, en cuál me puedo meter. No veáis tanto el vertical de G1, G2, G3, G2, G4, sino mirad los proyectos. Estos nombres que hay aquí, punteados, ¿vale? Estos bullet points, son los proyectos de la plataforma. Mirad en cuáles estáis vosotros y es allí donde os toca estar. Y si coincide que estáis en 3 grupos distintos, estáis en 3 grupos distintos, como dice Carlos, mientras podáis justificar las horas que vais a imputar, está perfecto. Adelante. Gracias. Entiendo que puede haber algo de confusión porque los títulos de los proyectos no están descritos completamente. Por ejemplo, este del primer proyecto del grupo 2 le falta la última frase que tiene que ver con AGVs y pues por eso que puede quedar algo de confusión. Pero no cabía en la Ya, por eso. Fernando, ¿vuelves a tener la mano levantada? No sé si la tienes de antes o tienes más dudas. Entiendo que es de la de antes, te la bajo, ¿de acuerdo? Víctor. Hola, buenos días. Buenos días. Intervengo por alusiones, Venga. por el tema de la fabricación aditiva y las preguntas que han surgido y las cuestiones. Yo quería comentar solamente que creo que, bueno, felicidades por vuestro trabajo y no quiero, o sea, lo único que quiero comentar es que se tiende a identificar la impresión 3D como algo que fabrica piezas especiales o que tiene pues una connotación, pues esto de una máquina que hace piezas de una forma pues diferente, ¿no? Yo quisiera comentar que el punto de vista de la transformación digital, que tiene que ser disruptiva, etcétera, como todos ya sabemos, lo que tenemos que ver es cómo esa tecnología nos permite seguir digitalizando nuestra cadena de suministro y las consecuencias que tiene. Entonces, creo que el enfoque no es decir, oye, aquí caben impresoras, mira, aquí podríamos poner impresión 3D porque hay gadgets o porque, etcétera. Yo creo que el objetivo sería, oye, ya que hay un ministerio de transformación digital, ya que hay una iniciativa de disrupción, etcétera, es poder el discurso de la impresión 3D y de las otras tecnologías disruptivas, poderlo integrar en un proyecto donde realmente tuviéramos un objetivo de disrupción, no un objetivo de digitalización. El objetivo de disrupción con la impresión 3D es realmente que las piezas que fabricamos las podamos introducir dentro de una cadena de suministro digital que luego tiene unas consecuencias en la fabricación que son totalmente disruptivas, revolucionarias y con posibilidades de crecimientos exponenciales. Ese era un poco lo que yo quería comentar. Sé que es un discurso que no se suele hacer, pero también sé que hay mucho interés en ese discurso. Entonces yo me pongo a vuestra disposición, o si queréis tener una sesión donde yo traería expertos que te van a hablar de la transformación digital radical, donde las tecnologías disruptivas encajan. Porque si no, vamos a caer otra vez en el tema de la digitalización. La digitalización la llevamos haciendo desde que apareció la informática y empezamos a cambiar las máquinas de escribir por el ordenador. Cuando introducimos los encoders,
en fin, toda la digitalización que hemos visto hasta ahora no es la que viene realmente de forma disruptiva. Era eso lo único que quería aclarar y ponerme a disposición vuestra aportando ese punto de vista. Gracias, Víctor. Pues sí, tienes toda la razón, la verdad. Y de hecho, aprovecho para meter la cuña de que muy posiblemente tengamos una relación con Cluster de Materiales Avanzados, a la que te invito también que vengas, porque vamos a tratar el tema de la impresión aditiva. Y sería interesante que participáis y también pues, nos compartáis ese conocimiento y así podamos enriquecernos todos de esta tecnología. Eric, ¿vuelves a levantar la mano? Sí, sí. Simplemente para redondear, podemos participar, sé que lo habéis explicado otra vez, pero es para que yo me quede claro, porque estoy tomando notas. ¿Podemos participar en más de una de los proyectos, de las zonas, o sea, de estos grandes grupos? Entiendo que sí, ¿vale? Sí. Perfecto. Y entiendo que sí también, pero lo vuelvo a preguntar, que es, si uno de estos proyectos no sale adelante en esta convocatoria, eso no quiere decir que no podamos participar en la de agosto, ¿vale? Con el mismo proyecto. No sé, imagínate, Gemelo Digital no sale en esta, pues para la de agosto lo volvemos a presentar. Claro, ¿Vale? si vemos que no discierne mucho y porque ha habido un pequeño fallo o ha habido una decisión que no ha sido tan adecuada con la convocatoria, si se reelabora con las condiciones que requieren para agosto, que esperemos que no cambien, pues sí, pueden ser objeto de subvención también. Fantástico. Muchísimas gracias. Yo voy contestando, pero Joan, Marta, Luis, me decís si hay alguna cosa matizada. No, sin problema. De momento todo correcto. Si no te corregimos, que no te preocupes. José Manuel. Perfecto. Y el tema de fabricación aditiva que ha comentado Víctor, o sea, yo creo que dinamizar una propuesta de cara a esa convocatoria que saldrá en julio o agosto sería perfecto, porque es una de las prioridades de la industria 4.0, ¿no? De lo que es la convocatoria. Hay que aunar ahí pues, lo que son empresas interesadas y que se haría, ¿no? Que se quiere conseguir el alcance de la propuesta, pero yo la veo muy, muy interesante. Seguimos con preguntas. A ver, José Manuel, cuéntanos. Sí, gracias, Carlos. A ver, yo tengo dos cuestiones. Una primera, relacionada con los grupos. Vosotros, tal como habéis explicado, habéis colocado aquí una serie de candidatos. ¿Esto implica que todos ellos, suponiendo que se rehaga o se hagan las documentaciones a tiempo, etcétera, van a ser candidatos, o a partir de esta primera selección luego habrá una segunda fase y se elegirán unos proyectos u otros en función de la documentación que se presente, de lo que se entienda como viabilidad, etcétera? Esa es una pregunta. Y la segunda estaría en el entorno económico. ¿Hay algún importe mínimo o máximo relacionado? Porque estos 8 millones son para el CIAT, por decir algo, ¿eh? Ojalá. Ya. Ojalá fuera así. O es del Ministerio en su totalidad, un poco por entender este baremo. Si os parece, contesto yo la primera pregunta con el tema de proyectos y luego ya os dejo a vosotros con el tema de más económico. Vale. Los proyectos. Los proyectos ya llevamos un tiempo haciendo reuniones, pidiendo, incluso yo, off the record, ya os iba llamando para ver si estabais interesados, porque creíamos que eran propuestas pues, bastante potentes para poder ser objeto de subvención. Y estos son los que, digamos, como son los caballos ganadores. Entonces, si no salen estas propuestas, es porque realmente no hemos llegado a crear este consorcio o a acabar el alcance técnico que requiere el AI, pero individualmente para cada proyecto, no porque no sea un buen proyecto para poder subvencionarlo. ¿Sí? Y ahora mismo empezar a meter otros proyectos en estos grupos, yo creo que va a ser más contraproducente que ir a favor, porque ya hemos generado todos estos grupos como decíamos las temáticas, ¿no? Pues ahora si ponemos otro tema, pues por ejemplo fabricación aditiva o algún otro tema, nos va a requerir un tiempo de trabajo que ya llevamos haciendo para estos grupos, que lo único que va a hacer va a ser quitarnos recursos para poder dedicar a lo que queremos hacer bien. Claro, por parte de los compañeros de Leighton y por parte de Arosa intentaremos encajar lo que son, por ejemplo, en el G4,
en el operario 4.0 hay 3 subproyectos. Por el motivo que sea de los 3, el de exoesqueletos y el de asistentes virtuales, sí el consorcio apuesta por esos 2 proyectos, pero el dinamizador o el que apostaba por el Sistema Universal de Gestión de Datos, del Smartwatch, pues se ve que está débil, ¿no? Dentro de lo que es la propuesta, no encaja, no tal. Pues el consorcio va a definir, para que sea una propuesta ganadora, se va a definir un poco que a lo mejor se trabaja sobre todo en la propuesta técnico-económica, en esos esqueletos y en los asistentes virtuales, y no tiene por qué meterse sí o sí el tema del Sistema Universal de Gestión de Avisos. El consorcio, una vez que se define, es el que va a definir o confeccionar esos proyectos siempre que sea adecuado de cara a que la propuesta sea ganadora. No sé si te estoy respondiendo. Sí. Incluso el clúster podríamos actuar de forma proactiva, haciendo que haya otro miembro en vez de, no sé, ¿me pones el ejemplo de sistema de gestión de datos mediante Smartwatch? Es un proyecto que se está haciendo en Nissan y digamos que si Nissan en este momento dice que quiere hacerse a un lado para no gestionar este proyecto, podríamos buscar a otra empresa que actuara con el mismo papel que está haciendo Nissan, que también está interesada en llevar a cabo el proyecto. ¿Vale? Para eso no habrá problema. Habrá proyectos que sean más fácil, habrá proyectos que sean más difícil, pero trabajaremos para que estos proyectos salgan a flote. Y el tema económico, creo que es más pregunta para Leighton y Arosa. Sí, a nivel económico estamos ahí un poquito leyendo las bases que han cambiado un poquito con lo que son el año anterior. Entonces, a nivel de mínimos no hemos encontrado que haya unos mínimos adecuados aún de momento. Lo que sí que hay es unas cuantías máximas y todo dependerá del tipo o el desarrollo de proyecto, ¿vale? Eso en su momento, cuando tengamos esos grupos estructurados, veremos que si la colaboración, como por ejemplo una de las características es que si la colaboración, el coste supera los 15.000 euros en ese proyecto, se tienen que presentar 3 ofertas, pues por eso te digo, las cuantías dependen sobre todo de si es viabilidad, si es diseño, si es desarrollo, si es una colaboración. Entonces, como ahora estamos hablando a nivel general de lo que los 4 grandes grupos que vamos a presentar, decir aquí las cuantías, hay 5 o 6 cuantías diferentes, por lo que lo trataremos más adelante, ¿vale? Y también cuando tengamos esa lectura de las bases bien hecha, bien estructurada, que veamos las características de cada una de ellas. Las cuantías, como ha comentado Joan, depende de hacia dónde se lleve lo que es la propuesta. Hay 3 cantidades que son de mínimo no se habla y de máximo en proyectos en cooperación, que sería el caso, en estudio de viabilidad serían 75.000, el máximo, en proyectos de desarrollo de actividad innovadora de I+D serían 400.000 y en el caso de actividad innovadora relativa, sobre todo al tema de organización e innovación de procesos, serían 200.000. Por las anteriores convocatorias y por la tipología de las propuestas de CIAC, normalmente vamos a ese máximo de 400.000 en lo que sería un proyecto de desarrollo de actividad innovadora de I+D. Eso ahí sería un presupuesto muy elevado, no es hasta 400.000. La experiencia nos dice, corregidme Josep y Carlos, que estaremos en torno a unos 100.000, 200.000, aunque hay que definir el consorcio y el alcance de la propuesta, pero para más o menos decir unos umbrales, ¿no? Cuando hablamos de proyectos hablamos de grupos, no hablamos de proyectos individuales. Propuesta. Exacto. Propuestas. Es G1, por ejemplo, o G2. ¿Sí? Que no pensemos que cada uno de los subproyectos que tenemos en cada grupo va a tener un budget de 100.000 euros. Pero es difícil de compaginar a lo mejor unos proyectos con otros. No estoy seguro de entender esto que dices. Sí. O sea, para cada proyecto, cuando hablamos de proyectos, cuando se presenta al ministerio, lo que presentamos es un proyecto, por ejemplo, de G1 Gachos 4.0. Ese es un proyecto. La compatibilidad entre proyectos y ver las características y un objetivo general dentro de este grupo, de eso más o menos nos encargamos nosotros con la descripción vuestra de proyecto. Al final, vosotros hacéis una descripción que es muy específica y como tenemos que presentarlo para que tenga muchas más posibilidades todo junto, nos encargamos nosotros de buscar unos objetivos generales que cumplan todas las condiciones de ese grupo. O sea, el vestirlo contamos con el Leighton y Arosa para que hagan ese make-up de esos grupos de trabajo que estén generados con 3 proyectos pequeñitos, entre comillas, del clúster. Exacto.
¿Sí? No te veo que te haya convencido mucho. No, es que me sorprende lo que decís porque yo estaba entendiendo que dentro de cada plataforma pues había diferentes proyectos y que todos ellos llevaban una ruta no independiente, pero más o menos, y podían acceder a este tipo de subvenciones. El planteamiento ahora lo estoy entendiendo de otra manera. Claro, se me Sí, pues escapa. voy a volver a explicarlo. ¿Cómo pueden casarse todos ellos, ¿no? Para esto que estáis planteando ahora? Vale, voy a volver a explicarlo porque si tú has tenido la duda, es posible que otros también la hayan tenido. Bien, tenemos 4 grupos, ¿vale? Estos 4 grupos tienen un nombre, tienen unas características que vienen en función de la naturaleza de los proyectos que lo forman. Gachos 4.0, estamos hablando que son pues, aparatos, utensilios que nos ayudan en el día a día a poder hacer unas tareas. Pues, por ejemplo, aquí tenemos dos proyectos que son AGVs. De hecho, a ver, vale. El primer y el tercer proyecto tienen que ver con AGVs y el segundo tiene que ver con drones. Es decir, estos proyectos tienen relación con aparatos, con tecnología que nos ayuda en nuestro día a día. Y todos estos proyectos, como tienen esta vertiente de pues un producto que nos está ayudando, lo hemos englobado en Gachos 4.0. Este proyecto, que es el de Gachos 4.0, tendrá pues una excepción que intentaremos, con ayuda de Leighton y con de Arosa, vestirlo para que todo tenga pues, una línea más o menos continua para que el Ministerio lo vea como un proyecto subvencionable de UNAID. Y de igual forma con el resto de grupos. Pues complicado parece, ¿no? Lo que dices. Bueno, hasta ahora no se ha ido bien. Esperemos que siga así. Vale. Esperemos que siga así. Lo más complicado precisamente, o sea, tu pregunta, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El esfuerzo que se ha hecho de agrupar los diferentes proyectos es de lo más complicado. Ahora también que la empresa elija hacia qué propuesta, ¿no? Hablamos de grupo propuesta, le puede interesar más, pues también es una dificultad, ¿no? Y el acotar después lo que es la propuesta a unos presupuestos, ¿no? Ese sería el ejercicio que tenemos que hacer el martes, miércoles de la semana que viene, ¿no? Después ya, como ha dicho Joan, los compañeros de Leighton, el nosotros dar forma a los objetivos generales, a los objetivos tecnológicos, alinearnos con lo que es una propuesta de Industria 4.0 y todo eso y iros pidiendo las cosas, es, entre comillas, más fácil. El ejercicio o el esfuerzo más grande en estas convocatorias es definir el consorcio, por decirlo así, y dar esa trazabilidad a lo que son los diferentes proyectitos que lleva consigo una única propuesta. ¿Vale? Y como hemos dicho, a lo mejor los compañeros de Leighton en el G2 que pone plataforma 4.0 no se tiene que incluir finalmente a lo mejor todos estos proyectos, sino que con una línea en común y en función de lo que el consorcio va en esa propuesta, pues a lo mejor se incide en 2 de los proyectos que hay ahí. No sé si me estoy... pero tu pregunta es lógica, es decir, ahora mismo hay que hacer un esfuerzo importante en lo que sería la confección del consorcio y que la empresa más o menos en función del papel y del rol que se le da en su propuesta, pues defina un presupuesto y unos recursos, ¿no? Por decirlo, uno que está más con menos proyectos, se ha hecho ahí un previo y se han dejado nada más 3 proyectos, el del G4, ¿no? El de Operario 4.0, pues va destinado a operarios dentro de lo que es Industria 4.0. Está el tema de esos esqueletos, hay empresas interesadas, está el tema de los asistentes virtuales, también el tema de herramientas de Industria 4.0, hay empresas interesadas y también el del Smartwatch, ¿no? Para todos esos proyectos encajan dentro de lo que sería posibles prioridades de Industria 4.0. Pero en función de las empresas que participen, los industriales, donde se validarán lo que es la propuesta, lo que es la empresa tecnológica y si participa algún centro tecnológico, pues se tendrá que ir viendo esa confección de consorcio y el alcance de lo que se quiere conseguir. Disculpad, tenemos que ir avanzando con las preguntas porque si no, no vamos a llegar a tiempo y ya estamos sobre la hora casi. José Manuel, cualquier duda, si quieres, hacemos llamada y Ok. dudas, ¿ok? Venga, merci. Gracias.
Álvaro Serrano. Hola, gracias, Carlos. Leyendo así en diagonal la convocatoria de los AIs, hace referencia a la declaración de ayudas públicas recibidas para un proyecto en concreto. El hecho de estar optando o de obtener eventualmente una ayuda, un cupo de acción, ¿supone un problema? Digamos, esos 20.000 euros se restarían de la ayuda a los AI, ¿o cómo influye esto? Yo no te sé responder a esa pregunta, la verdad. No sé si Leighton o Rosa Sí, los cupones de acción... ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Vale, perdón. Temas de cupons de acción, proyectos concretos, en principio, no sé si sería por el mismo proyecto. O sea, mientras no sean proyectos totalmente paralelos y estamos hablando ahora de proyectos que se van a hacer de aquí en adelante, no tiene ninguna afectación. Ok, yo todavía no estoy incluido en ninguno de estos, pero estoy pensando en uno en el que podría encajar y si sería el mismo proyecto para el que estoy aplicando o para el que aplicaré para Axio, aplicar también en uno de estos grupos con el AI. Sería realmente la misma actuación, sí. Vale, pues tendríamos que ver entonces que el gasto que se va a incluir en uno y el gasto que se va a incluir en el otro. Pero bueno, a nivel de cupons de acción hay muchas opciones y muchas tipologías y tendríamos que ver pues la elegibilidad, bueno, que no se solaparan con otro. Entiendo. Vale. Vale, gracias. Pere Padrós, otra vez. A ver, una duda muy rápida. Bueno, son dos también, pero son muy rápidos. Para las consultoras, primero es saber si esto es minimis, porque las empresas con los ICOs nos hemos quedado copados de minimis, entonces me interesaría si es minimis. Y segundo, cuando se acabe la reunión, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Nos contactamos contigo, Carlos, para comentarte en qué grupo entramos o directamente con la consultora? Contesto a la segunda y os dejo paso. Primero, si ya habéis hablado con algún miembro del clúster, ya que tengáis relación para colaborar en algún proyecto, véase simulación de estandarización optimizada para GVs, hablar con el dinamizador porque es con quien estamos centralizando las comunicaciones. Sí, en este caso sería Carlos Rillán, si no me equivoco, de Nissan. Y el otro sería SMP, sería Richard Castillo, ¿vale? Para estanterías móviles. Que estamos en contacto con ellos y saben ya que vamos con una I con estos proyectos. Vale. Sobre todo para el tema del alcance técnico y económico, que veáis pues, cuál es el siguiente paso de estos proyectos, porque ya se han desarrollado unos o están en desarrollo, pues ver ya en concreto, porque el scope cambia. El scope no es horas de desarrollador, es horas de desarrollador, además también se paga industrial, también se pagan materiales. Entonces, bueno, esta vuelta de rosca hay que hacerla conjuntamente con el dinamizador. Vale. Y temas de minimis, no sé si afecta a minimis. A la pregunta de minimis no afecta a minimis. Vale. Perdón, igualmente aquí destacar que Pere ha tenido una buena aportación en el tema de ICOs, ahora computan por minimis, pero también debido a la situación económica, bueno, a la situación que estamos, la Unión Europea ha ampliado el marco, ha ejecutado un marco temporal para ampliar tema de todas las ayudas y ampliar la dotación de minimis para que no afecte a las empresas. Entonces, el presupuesto es mucho más amplio, entonces estamos que no estará tan limitado. ¿Y sabes cuál es el margen ahora? Porque antes eran 200. Antes eran 200, lo pasaron a 800.000 euros y recientemente se volvió a ampliar a 1.800.000 euros adicional. Depende de la tipología de empresas, del tipo de sector, pero empresas industriales, más o menos estamos en esta área, se ha ampliado bastante, entonces es un tema que al menos no nos tenemos que preocupar ahora, siendo la situación económica que nos encontramos. Gracias. Tenemos a Eric, de nuevo. Sí, simplemente confirmar. Entonces entiendo que dentro de estos grupos tenemos un máximo de 400.000 para todos los proyectos que digamos que se relacionarán dentro de estos 4 grupos de trabajo y que por lo habitual está entre 100 y 200.000, ¿no? Según lo que se ha comentado. A grosso modo podríamos hablar de esos números. Vale, gracias. Al final nosotros intentamos justificar al máximo y si llegamos a esos 400.000, fantástico.
Pero bueno, siempre decimos que puede variar y reducirse un poquito. De acuerdo. Gracias. Xavier Conesa. Sí, creo. Hola. 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 Sí, creo que estaba Jordi Miranda antes, pero bueno, simplemente que comentar que me cuesta ver el por qué hacer estos 4 proyectos solo y no poder separar proyectos que por sí ya tienen suficiente entidad, donde hay a lo mejor una empresa tractora usuaria y 1 o 2 empresas que puedan suministrar la tecnología o resolver el problema. Y no sé si realmente esto va a ser bueno o malo, porque estamos reduciendo mucho el presupuesto de los proyectos que queremos meter, que algunos prácticamente casi ni casan entre ellos y no sé, a mí me cuesta verlo, o simplemente Sí. pues dejarlo aquí, ¿no? Me imagino que debe haber alguna justificación grande, pero Sí, básicamente te respondo, ¿eh? Eso es una conversación que tuvimos con el Ministerio directamente. De hecho, tuvimos una reunión con Jordi Linares y la respuesta fue esa. Para proyectos que sean digamos, de único alcance, se vería con peores ojos que si no fuera una propuesta más rica. Y así fue. Entonces, es cierto que estamos capando un poco de budget económico para todos los proyectos, pero por otra parte, además de que estamos diversificándolo y estamos ayudando a diferentes empresas a poder hacer desarrollos que sí, que son diferentes, pero que tienen una línea de continua y por eso hemos podido crear estos grupos, pues también lo que hemos querido hacer es pujar por el caballo ganador. Y si el Ministerio nos dicen que una propuesta de un único objetivo no se ha visto con tan buenos ojos, pues no podemos hacer oídos sordos. Tenemos que hacer caso de lo que nos dicen. Ya, no digo que no sea cierto, pero muchos otros clústeres no hacen este tipo de agrupaciones, presentan los proyectos que tienen sentido según el Ministerio, los presentan previamente al Ministerio y tienen éxito, o sea, levantan proyectos como nosotros o más en el CIAC. O sea que, no sé, yo me cuesta un poco verlo, pero vale, si es así, pues es así, ¿no? Acojo la propuesta y lo tenemos en cuenta para la siguiente convocatoria que tenemos en agosto y, ¿por qué no? Si vemos que hay un proyecto que por sí mismo es suficientemente potente como para que sea objeto de subvención, lo tenemos en cuenta y lo valoramos para la siguiente jornada. Vale, gracias. Sí, y estaba también Jordi Miranda. ¿Jordi? Jordi Miranda. Ahora, ¿me oís? Hola, Jordi. Hola. A ver, una pregunta. Cuando estamos hablando de las ayudas de 400.000 euros o de proyectos estos, ¿estamos hablando de lo que se solicita o de lo que te dan? Es decir, por ejemplo, yo lo que he visto es que a la gran empresa le van a subvencionar entre un 20 y un 40%. Eso quiere decir que en el grupo este se considera el montante final lo que te van a dar o lo que presentas. No sé si me explico. Sí. Sí, y la frase es muy rápida. Es cuantía máxima de la ayuda. Es decir, la cuantía máxima que te dan. No sé si ha quedado respondido. Sí, Jordi. Con eso, corto y conciso. Lo que recibís. Vale, entonces la suma de lo que todo el mundo recibe subirá por grupo a 400.000, como si, ¿no? Eso más es. o menos, eso es, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Sí, Jordi? Aclarado, Sí, perdona, sí, aclarado. Vamos agilizando. Estamos ya 10 minutos pasados de tiempo y sé que tenéis tareas que hacer en vuestras empresas. Alfred Beltrán. Venga, pues muy rápido, ¿eh? Yo no quería hacer ninguna pregunta, simplemente es ofrecernos, ¿no? Desde Eurecat, pues como sabéis, tenemos ahí capacidades muy transversales y de hecho, pues viendo los proyectos ya casi que me veo en todos, ¿eh? Pero bueno, ya sé que no podemos estar ni mucho menos en todos, pero bueno, simplemente pues eso, ofrecernos a que
pues, si hay algún consorcio que se esté definiendo y pues hace falta también esta parte más tecnológica, pues evidentemente pues contar con nosotros. De hecho, nuestro día a día es estamos acostumbrados a trabajar en esta tipología de proyectos colaborativos y con financiación, o sea que pues, a disposición para definir cualquier consorcio que haga falta. Alfred, así ya más conciso, te diría que en el grupo 4 no podéis faltar. ¿Vale? Si faltáis es que tenemos un problema. Vale. ¿Vale? Como mínimo en el primer proyecto de esqueletos tenéis que estar sí o sí. Sí. De hecho, en temas de simulación de AGVs, en temas de drones, yo digo, veo que aquí tenemos múltiples posibles participaciones, pero bueno, ya te digo, a disposición para poder aportar donde haga falta. Ok. Pues gracias, Alfred. Gracias. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? No veo manos levantadas. Si no es así, procederemos ya al cierre y os digo siguientes pasos a tener en cuenta porque así ya veáis entre este fin de semana y el martes de la semana que viene acabando de confirmar, pero el objetivo ahora que tenemos en el clúster es que el martes que viene tengamos todos los consorcios cerrados para todos los proyectos, ¿sí? Para todos los grupos. Consecuentemente, tenéis que hacer los comunicados con dinamizadores, conmigo, o si hace falta tener alguna duda más técnica en cuanto a las bases, pues habléis con aquellos compañeros de Arosa o de Leighton y nos decís. Pero el objetivo es martes tener todos los consorcios de todos los grupos y como consecuencia de todos los proyectos cerrados, ¿sí? Recuerdo, en cada grupo tiene que haber 5 participantes más la entidad de ahí, que sería el CIAC, y podéis participar como titulares en el consorcio o como subcontratados. ¿Ok? Pues nada más, gracias por vuestra colaboración. Creo que ha sido una sesión bastante productiva con tantas dudas resueltas y espero que a partir de ahora pues, podamos ya trabajar de forma más ligera. Nos vemos en siguientes sesiones. Que tengas un buen fin de semana. Gracias a todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Adiós.